William Sivas, y a segundo, editores de esta reedición de Trilce. Bueno, este año, como ustedes saben, es el centenario de este libro, ¿no? Y han habido varias ediciones, incluso una edición traducida, una nueva edición traducida al inglés, de las muchas que hay. Pero bueno, lo interesante es que lo ha trabajado William Rock, un académico de Inglaterra, importante para los estudios peruanos, ¿no? Y bueno, y Omar Aramayo también está con él, lo ve hace tiempo también, mi maestro de hace muchos años. Y bueno, voy a empezar diciendo algunas cosas sobre Trilce y sobre Vallejo en general. Y bueno, quiero hacer un ejercicio primero de memoria, un ejercicio de la memoria, y retrotraerme hace por lo menos unos 25 años. Hace 25 años yo era un joven que ingresó a la Escuela de Literatura de la Universidad de San Marcos y como muchos otros congéneres queríamos escribir poesía. Y en ese momento lo que más leíamos nosotros era, por ejemplo, Juan Gerardo Eyelson y César Moro, el poeta surrealista peruano. Pero nosotros, de repente, un poco ingenuamente, le habíamos creído al buen poeta Antonio Cisneros, el buen poeta, cuando él había dicho que para él Vallejo no le significaba un gran poeta porque le parecía que era muy llorón. Bueno, en ese momento nosotros pensamos y seguimos esa idea, ¿no? Porque queríamos leer otro tipo de cosas, pero no nos habíamos fijado realmente que creo que Cisneros estaba cometiendo un gran error, porque tal vez se estaba refiriendo solo a un poema muy famoso, ¿no? Que es el primer poema de los negros, de repente. Pero los demás poemas tienen muchas otras cosas, ¿no? Y haciendo también otra vuelta a un ejercicio de memoria, año 2012 tengo la oportunidad de ir a estudiar a Texas, la maestría en escritura creativa, y como en primera clase de poesía, de análisis de poesía, nos encomienda la profesora leer otros poemas de Vallejo traducidos al inglés. Y con compañeros de diferentes partes de Latinoamérica, como compañeros de Colombia, de Ecuador, de Nicaragua, de Guatemala, de México, al lado de compañeros de Estados Unidos, empezó en ese momento un maravillamiento sobre la poesía de Vallejo y cómo ellos podían insertarse, dialogar con este poeta tan nuestro y a la vez tan universal. Y a partir de ahí me puse a pensar en la pervivencia de los lenguajes. Y hace poquito, hace unos días, el poeta Abelardo Sánchez León, poeta de los años 70, fue entrevistado en el periódico La República, donde él cuenta justamente algo parecido a esto, ¿no? Se refiere un poco a Vallejo y se refiere a Trilce específicamente y menciona a partir del lenguaje, porque hasta hoy seguimos leyendo específicamente este poemario Trilce de César Vallejo, el cual no ha envejecido ni un ápice. Y por otro lado, Sánchez León se problematiza, menciona el caso de otro poeta de los años 60, Luis Hernández. Y él dice que es un poeta que los jóvenes, los más jovencitos, porque están empezando ahora a escribir, son los que más leen a este poeta. Y lo leen de repente, también creo que cometiendo un error, por el lado humorístico, por el lado juguetón, por el lado lúdico. Que bueno, Hernández tiene más aristas que esas, ¿no? Pero por decir, ¿no? Por mencionar un verso de Hernández, ¿no? Él escribió esto: yo hubiera sido premio Nobel de Física, pero el sol, la cerveza, la playa, la Coca-Cola, los parques y un amor me lo impidieron. Bueno, Sánchez León dice, bueno, esa poesía es la que están consumiendo los jóvenes. Pero yo más bien quisiera preguntarme, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿por qué seguimos leyendo a Vallejo? Y específicamente hoy, en el tema que nos convoca a Trilce. Y bueno, recuerdo una discusión que se ha generado entre lingüistas y estudiosos de la literatura a partir de un término que utiliza Vallejo en un poema de los Heraldos Negros. Y me refiero específicamente a un término que él utiliza, y quiero leer los versos, los tengo apuntados aquí. Dice: llueve, llueve, sustancia
sustancia el aguacero, reduciéndole a fúnebres olores el humor de los viejos alcanfores que velan tahuacheando en el sendero con sus ponchos de hielo y sin sombrero. Bueno, entonces, el año 2016, la Universidad César Vallejo preparó una serie de reediciones de la poesía de Vallejo en varios tomos, y se me encomendó hacer el rosario de Tahuachando y recogí algunas cosas que habían dicho los especialistas. Por ejemplo, César Ángeles Caballero había dicho que significa tahuacheando de 4 en 4 o en grupos de a 4. Es decir, que él decía que la palabra estaba compuesta por tahua, 4 en quechua, y la terminación ando en español indica gerundio, ¿no? Exacto. Pero lo que le criticaron después era que había un vocablo que es SH, que él no lo explica, porque está ahí, ¿no? Entonces, nuevas investigaciones asumen que esta palabra no provendría del quechua, sino del cuye, por lo que decir que tahua o tahua, 4 en quechua, más la terminación española ando, forma esta palabra, olvida la grafía SH, característica del cuy. Tahuachando provendría del cuy tahuash, que conota los significados, dice Ibito Rojas, de tiritar, temblar, o rezar, orar. O el vocablo SHA, se supone que es, según Ángel Gaviria, en fin. Tahuachando sería en chuquismo, según Javier Delgado Benítez, significa mirando. Incluso Marco Martos también ha intervenido en esa discusión, diciendo que tal vez Vallejo no conoció específicamente la lengua, pero que había un sustrato de los hablantes que habían hecho un hibridismo entre el español, el cuy y ligeramente el quechua. Pero en un reciente número, el del año pasado, de Hueso Húmero, de la revista Hueso Húmero, el lingüista Salón Palomino asume que este es un falso debate y él aporta que él piensa que sí es quechua, ¿no? Pero bueno, digo todo esto para problematizar el lenguaje de Vallejo, ¿no? ¿Por qué hasta ahora nos parece un lenguaje tan fuerte, tan poderoso y que seguimos leyendo, ¿no? Y entonces ahí viene para mí el kit del asunto. Los teóricos que dicen es la presencia del cuye, o la presencia del quechua, o la presencia de todo, y me retrata esto a una polémica inconclusa que se origina primero en un artículo de César Vallejo que se llama Autopsia del Superrealismo, donde él dice que las vanguardias históricas de los años 20 en Latinoamérica son trasplantes o copias de las vanguardias históricas en Europa. Y Gabriel Churata, el poeta y escritor puneño, le respondió desde el Boletín Titicaca con un texto que se llama Sectoanario, que él más bien había olvidado la diglosia que se nota en los rasgos negros, y dice que la diglosia entre el quechua y el español, y que había cambiado su sistema de enunciación porque se traslada a Europa, ¿no? Específicamente a Francia y España. Bueno, pensando todo eso, y además que Churata aporta una cosa, que dice que para ellos, o sea, digo para ellos, el grupo Copata, de los años 20 y 30 en Puno, ellos piensan que más bien el vanguardismo estético-literario que profesan ellos desciende de nuestro cronista indígena Huampoma, y que más bien no tiene grado de filiación fecunda con las vanguardias históricas europeas. Y entonces habría que retornarnos a lo que dice Huampoma, o el escribiente de la Nueva Crónica, al inicio de ese gran tomo, que dice que no solo va a recoger las voces y experiencias de los quechuas, de los aymaras, sino también de los chachapoyas, etcétera, etcétera, de todas las vertientes étnicas andinas y también medianamente amazónicas. Y rápidamente yo quiero leer, para no extenderme demasiado, un poema de Trilce en este sentido. Dice Vallejo aquí: esta noche desciendo del caballo, ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. El pollo en que mamá alumbro al hermano mayor para que ensille globos que había yo montado en pelo, por rúas y por cercas.
niño aldeano, el pollo en que dejé que se amarille al sol mi adolorida infancia, y este duelo que marca la portada. Dios en la paz foránea estornuda, cual llamando también el bruto, husmea golpeando el empedrado, luego duda, relincha, orejea a viva oreja,